Y a propósito de la lista del reporte Coronel, ¿qué se dice en el Congreso, por ejemplo, de quienes no están en la lista? Sí, Julio, pues vamos a ir al Congreso para hablar de varios temas y por eso saludamos a esta hora al representante Heráclito Landines del Pacto Histórico. Bienvenido a la W. Hola Laura, buenos días y un saludo a toda la audiencia de la W. Representante Landines, pues lo llamamos para hablar de varios temas en el Congreso. Hay malestar por las crisis en el gobierno y por otras declaraciones del presidente Petro, pero inicialmente preguntarle cómo recibe usted esta revelación de la W sobre la lista de varios congresistas que habrían sugerido nombramientos en la DIAN y en la Polfa. ¿Esto cómo afecta finalmente al gobierno nacional? Bueno, yo creo que aquí hay una información periodística muy interesante y muy importante para la discusión pública, es decir, cuáles congresistas y cuáles partidos se acercaron a sugerir o a recomendar nombres, y yo creo que eso es bueno para la opinión pública, que sepamos en cuál mundo político estamos viviendo. En segundo lugar, lo que ahora compete es que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema, investigue en estos casos, si algunos de esos recomendados fueron nombrados, y si fueron nombrados pertenecen, lo he dicho, a alguna red que puede estar relacionada con el contrabando, con este señor Pitufo, pero que se muestren resultados y que no se quede solamente en una lista de algunos congresistas y otros particulares que hayan presentado nombres. Pero yo creo que eso hace parte de la democracia, que sepamos qué está pasando en el país y qué hay detrás de los escenarios de poder, y si hay alguna ilegalidad, pues que se investigue y se condene. Sin embargo, lo dijo la propia fiscal, sugerir o recomendar nombres no es un delito. Pero más allá de eso, en medio del escándalo del señor Pitufo, sí es importante conocer si alguno de esos nombrados, funcionarios nombrados, hacen parte de alguna de estas redes ilegales. Sí, pues Julio, también vamos a saludar al senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical. Bienvenido a la W. Senador Motoa. Bueno, pues representante Landines, sobre lo que nos estaba comentando, ¿usted no cree quizá pues estas declaraciones las conocemos por el ministro de Comercio, exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes? ¿No cree que quizá esta guerra que se gesta al interior del gobierno, pues lo que está terminando es con la autodestrucción misma de ese proyecto político del presidente Petro? Yo creo que hay algo que ha ocurrido en ese gobierno que no ocurría en los otros gobiernos, que es que la discusión pública, incluso a estos niveles de detalle, lo están conociendo las personas, los ciudadanos, los que votamos, los que participamos. Y yo creo que eso fortalece la democracia. Que sepan cuál es la conversación pública, cuáles son los grandes temas nacionales, y en ese escenario que los ciudadanos evalúen, y al final de cuentas, en las próximas elecciones, porque siempre habrá próximas elecciones, decidan acompañar un proyecto político o no. En este caso, por ejemplo, creo que es importante que se evalúe, por ejemplo, la participación y de congresistas, según esa lista, de la oposición, que son férreos opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que recomendaban hojas de vida, que según la filtración de este listado, eran congresistas como el presidente del Senado y como otros en la Cámara, que sugerían nombres para que fueran nombrados, pero en público, fíjense la doble cara que le presentan a la gente, en público, en discusiones públicas, están en contra del presidente Gustavo Petro, están en contra de los equipos de gobierno, están en contra de las decisiones y los proyectos de gobierno que llevan al Congreso, pero por debajo de la mesa sugieren nombres. Aparentemente sugieren nombres. Entonces creo que eso es bueno para la discusión pública. O están en la oposición o están en el gobierno, pero creo que eso es bueno para los ciudadanos. Pues logramos recuperar la comunicación con el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical. Bienvenido a la W. Laura, muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo, a Julio. Sí. Senador Motoa, ¿nos escucha? ¿Punta? Senador Motoa. Sí, Laura, te escucho. Sí, no, preguntarle inmediatamente por esa lista que reveló la W, en la que hay varios congresistas que presuntamente habrían hecho recomendaciones para nombramientos en la DIAN. A partir de esto, ¿usted cómo cree que queda el gobierno nacional, pues no solamente de cara a la gobernabilidad, sino también a las reformas que podrán salir por el Congreso de la República? Los colombianos están indignados. Cada semana hay una nueva materia donde se
puede presumir actos de corrupción, señalamientos entre funcionarios del gobierno. Yo he denominado vendetas entre los integrantes del gobierno nacional. En este caso, que hemos conocido desde el día de ayer algunos nombres de congresistas que han recomendado funcionarios de la DIAN, pues tendrá que las autoridades pertinentes evaluar y examinar esas recomendaciones, qué fines tenían. ¿Era para votarle los proyectos al gobierno, como ha sucedido a propósito, como sucedió con la reforma tributaria, o como sucedió con la reforma pensional, que hoy está demandada ante la Corte Constitucional? ¿Cuál era el interés que tenían los congresistas para hacer ese tipo de sugerencias? Ahora, hay un caso que sí llama la atención, y es el actual presidente de la Comisión de Acusaciones, que está mencionado en este listado y que recurrentemente aparece como un activo, suministra hojas de vida permanentemente al gobierno nacional. Esto podría de alguna forma generar el conflicto de interés con esa labor y esa dignidad que ostenta al ser presidente de la Comisión de Acusaciones. Lo que menciono, Laura, es que cada tema tendrá que ser analizado en detalle y conocer cuáles son los fines o móviles que llevaron a la entrega de esos documentos. Pero más que esa discusión o esa, escándalo que estamos evidenciando, es también conocer qué pasó con los nombramientos que hizo el anterior director de la DIAN. Sí. Porque vemos con preocupación que el recaudo disminuyó en el año 2023-2024, así que las personas que se ubicaron o que fueron vinculadas, pues tal vez no tienen la idoneidad, porque es un hecho claro que el país reconoce, y es que el tema tributario, el recaudo, no fue el que esperaban, y eso se debe en gran medida a lo que está ocurriendo en esa administración del director de la DIAN. Sí, senador Motoa, y hablando precisamente de esas evaluaciones que se deben hacer internamente, por parte de Cambio Radical, partido al cual usted pertenece, se mencionan 4 congresistas. Se supone Cambio Radical es un partido de oposición. ¿Van ustedes a hacer algún tipo de verificación interna, o qué opinión le merece a usted el hecho de que estos congresistas, siendo ustedes partido de oposición, estén mencionados allí pidiendo puestos en la DIAN? Seguimos. Posición fue una decisión que tomó el partido hace cerca de año y medio. En el caso de lo que me respecta, he sido opositor del año 2022. Al comienzo del gobierno, el partido se ha declarado como partido independiente. No sé si algunos integrantes de la colectividad en ese momento tuvieron alguna comunicación con el gobierno. Desconozco esos detalles. Pero digamos que quienes hemos venido ejerciendo la oposición al interior de Cambio Radical desde este cuatrenio, pues sí, nos llama la atención esos casos que hoy se comentan, conocer la información, qué tanto soporte, sustento tienen, y por supuesto es un análisis que tendremos que tener al interior de la bancada de nuestro partido. Doctor Landines, usted, con la franqueza del mundo, ¿ha recomendado alguna vez a alguien? ¿Le ha dicho, oiga, mire, aquí está la hoja de vida de este personaje que tiene unas cualidades impresionantes? ¿Lo ha hecho? Yo estudié en administración pública en la ESAP, becado toda mi carrera, y en esa época estudiaron conmigo muchos estudiantes que eran los mejores estudiantes de sus colegios, de sus municipios, que estudiaron conmigo. En algunas conversaciones con algunos funcionarios públicos les he dicho, en ese ministerio hay un señor que se ganó el concurso por méritos, que es de los mejores funcionarios de carrera. Sería interesante promoverlos, encargarlos, porque creo que el mérito debe ser la vía de acceso a los cargos públicos. En la mayoría de cargos públicos. Los escándalos, por ejemplo, que estamos hablando del listado, estamos hablando de cargos de libre nombramiento y renovación. Y yo creo que debemos promover más la carrera administrativa y más la escogencia de los candidatos con mecanismos de gobierno corporativo, es decir, que se investiguen a profundidad y que lleguen allá. Yo he dicho, tengan en cuenta estas personas que son funcionarios de carrera y que podrían encargar. Pero lo demás no. O sea, sí ha recomendado. Sí, señor. Sí. ¿Y usted, doctor Motoa? Algunos compañeros de la universidad. Con la mano en el corazón, doctor Motoa, que en este gobierno no, pero en anteriores. La oposición la hemos ejercido con eficiencia, con dignidad de cara al país, así seguiremos. Pero en gobiernos anteriores, doctor Motoa, quizás. No tengo ninguna mención que pueda ahora decirle sobre gobiernos anteriores.
Sí, pues representante Landines, permítame cambiarle de tema porque es que inician las discusiones claves de las reformas del gobierno en el Congreso y hay una declaración del presidente Gustavo Petro que ha generado bastante malestar, en el que lo que dice pues es que se va a publicar la ausencia y el voto negativo de todos los congresistas en la discusión de esas reformas. ¿Usted cree realmente, como se ha dicho pues desde la oposición, que esto es una amenaza al Congreso para presionarlo a sacar estos proyectos en lo poco que le queda de gobierno? Cuando se está cumpliendo la ley no se puede interpretar como que sea una amenaza para alguien. La ley 1712 y la ley quinta, la ley orgánica de funcionamiento del Congreso, contemplan que las votaciones son públicas y todas las actuaciones son públicas de los congresistas. Es más, uno vota sí o no si está de acuerdo con un proyecto, pero ni siquiera hay voto en blanco. Solamente son secretas cuando es elección, por ejemplo, de magistrados de la Corte Constitucional, de defensor del pueblo, procurador, pero las demás votaciones siempre serán públicas y las actuaciones son públicas. Y por lo tanto, decir que le vamos a dar al país quiénes votaron a favor y en contra, eso hace parte de la discusión pública colombiana, pero además es legal, porque así está registrado en todas las actas, en comisiones y en la transmisión que se hace simultánea de televisión del canal del Congreso. Entonces creo que decir que es perfilar o que es atacar a la oposición puede sacar incluso quienes votamos a favor de las reformas y en cualquier momento puede hacerlo, pero creo que llevar a esos niveles tan bajos de la discusión, que es atacar a la oposición por hacer público algo que es público, algo que es legal, creo que no estamos entonces en la discusión correcta en este país. Creo que tenemos que elevar el nivel de debate sobre los servidores públicos y particularmente sobre las actuaciones del Congreso o las actuaciones de los ministros. Senador Mottoa, la misma pregunta. ¿Usted está de acuerdo en que pues no solamente desde la presidencia, sino también desde la oposición se hagan públicas estas votaciones de los congresistas a las reformas? Que se publique quienes estamos en contra de dañinas reformas que pretende defender el gobierno, no tenemos ningún inconveniente, pero también que se publique quienes acompañan y respaldan el caos que hoy está generando, por ejemplo, en materia de esa iniciativa de salud. Es que lo que llama la atención es un presidente de la República que no guarda la dignidad de presidente, que no está actuando con lo que significa las competencias y funciones del presidente y está actuando como un espectador. Eso de mencionar a un presidente de la República que va a publicar un listado de quienes votan en contra de las iniciativas, pues no es la razón de ser de una función del jefe de gobierno. Nos parece que es lamentable la dinámica que ha tenido este gobierno y especialmente el presidente de la República, que tiene que atender temas realmente importantes, los temas de seguridad, los temas de salud, los temas de educación, suspender un poco esa agenda internacional, y ahora le dice al país que va a publicar un listado de los congresistas que votan en contra de la reforma con argumentos, como ha hecho Cambio Radical. Desde el partido le decimos, de una vez que nos anote, que vaya publicando la lista previamente de los integrantes de Cambio Radical, que seguiremos votando no a las Petro-reformas. Representante Landines, ¿precisamente no cree que publicar estas votaciones, pues lo que finalmente, o quienes finalmente van a terminar en la palestra pública, pues van a ser el gobierno y los partidos tradicionales? Porque es que lo que se ha podido documentar es que el Partido Conservador, pese a estar en independencia, al igual que los liberales, pues apoyan al gobierno y pues hay muchos cuestionamientos alrededor de eso. ¿No cree que quizá pues van a ser por el contrario estos partidos los que van a terminar pues afectados y en medio de toda esta discusión pública? Creo que hablar, por ejemplo, de la reforma pensional, los colombianos tienen que saber quiénes apoyamos esta reforma para que haya más beneficios a los adultos mayores en este país. En la discusión de la reforma de la salud, que hoy lo acaba de decir Mottoa, el senador Mottoa, el diagnóstico de la situación de salud es que estamos en malas condiciones y no hay todavía reforma en la salud. Es decir, la situación y el diagnóstico de la salud en Colombia es grave, pero los congresistas de la oposición no quieren que haya reformas. Entonces, no quieren que haya reformas, pero además enredan la discusión, no dejan que pasen los debates, acaban con el quórum, y yo creo que los colombianos deben saber eso. Cuando los colombianos sepan cuál es la situación del país en temas tan importantes de país como la salud, educación, pensiones, yo creo que será mejor para ellos mismos para tomar decisiones a quién acompañan y a quién no acompañan. Pero el senador Mottoa habla de todo esto, habla, por ejemplo, al comienzo de que hay indicios de corrupción porque hay una lista de personas que recomendaron personajes. Me gustaría que él mismo denunciara a todos, incluidos los 4 congresistas de Cambio Radical que, según él,
se prestaron para un acto de corrupción al aparecer en esa lista. Yo creo que las discusiones deben ser sobre la mesa y deben ser asimismo con altura para saber hacia dónde vamos. Y nosotros somos responsables de transmitirle a los colombianos de cuál es la discusión nacional y qué es lo que en términos generales nos beneficia a todos en la mayoría y no a unos pequeños círculos. Sí, senador Motoa, y finalmente es que aquí volvemos a la discusión de siempre, y es que la oposición pues prefiere abandonar el recinto y no dar las discusiones. Y de hecho quiero preguntarle por qué es que su copartidaria en la Cámara de Representantes, la segunda vicepresidenta Lina María Garrido, pues ya aseguró que no va a firmar ningún orden del día en el que se incluya la reforma a la salud. ¿Esto no habla también del talante de la oposición de no querer realmente discutir ni consensuar ningún tipo de reforma? Laura, antes de contestarle, me parece importante no dejar en ambiente la crisis del sistema de salud. Lo que está viviendo el país ha sido causado por este gobierno. Lo decimos desde la oposición, pero también lo ha dicho la Corte Constitucional, que ha exigido que se logre el aumento suficiente a la UPC. Y hemos visto lo propio con los temas de presupuestos máximos. El gobierno ha venido destrozando el sistema de salud en el país. Y por supuesto que nos oponemos a esa reforma porque busca estatizar el servicio de salud en Colombia, volver a la época del Seguro Social. Ahora, también hay que recordarle a los oyentes, la abstención también es un mecanismo idóneo en materia política, en materia de votación. Ha sido reconocido también por la doctrina. Cuando un congresista siente que la imposición de cierto bloque de gobierno va a no permitir el debate juicioso, argumentado, pues claro que le permite retirarse del recinto. Y es que lo vivimos con la discusión de la reforma pensional, que la Corte Constitucional debe pronunciarse en los próximos días. Fue una reforma impuesta donde no permitieron que se presentaran argumentos para poder corregir esa ley de la República. Ahí le respondo, Laura, lo que en mi criterio son herramientas respaldadas mediante la doctrina, pero también de la justicia, de la forma en que los congresistas pueden actuar, particularmente cuando ejercen la oposición en una corporación pública. Pues es el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical. Le agradecemos por conectarse hasta ahora, y también al representante Heráclito Landines del Pacto Histórico por el ambiente, el pulso en el Congreso tras la publicación de esa lista en la que aparecen varios nombramientos, varios posibles recomendaciones de nombramientos de congresistas, y también sobre la actitud de la oposición en este periodo de sesiones que se aproxima.